Buenas, hoy vamos a hablar sobre el BMW Neue Klasse X, que viene a prefigurar lo que es el nuevo X3 eléctrico, y X3 sería, y que, bueno, Neue Klasse, nueva clase, como lo prefiráis llamar, todo es lo mismo, y me pilléis aquí en el nuevo setup un poquito mejorado, siguiendo sugerencias, pues he metido ahí un poco de azul para darle un poco de variedad aquí cromática, no solo el rosa, que es el rosa del canal, es el que utilizo para analizar los coches, pero bueno, a mucha gente le ha parecido excesivo, así que le meto un poquito de color extra para esto. Pero antes de nada, muchos me preguntáis qué tenéis que estudiar para llegar a este mundillo, y para eso llega el primer sponsor del canal, el CEPE, con su máster en tecnologías de diseño para automoción y vehículos de competición, que, como su propio nombre indica, durante 600 horas os enseñarán a hacer diseño de superficies, cálculo aerodinámico, cálculo de estructuras, optimización de las mismas, todo lo necesario básicamente para entrar en este mundillo, ya sea en una marca o en un equipo de Fórmula 1, lo que más os guste. Además, tienen ahora mismo más prácticas que alumnos, vais a salir colocados casi seguro, y tienen todas las licencias necesarias, además de bastante flexibilidad a la hora de los horarios. Podéis preguntarles a ellos en el enlace que os he puesto en la descripción, y además, si vais con el código de descuento de Posttape, os harán un 10% de descuento en la matrícula. Y con esto, vuelta al vídeo. Y ahora sí, vamos a lo que nos toca. Vamos a este nuevo Neue Klasse X, que, como lo podéis ver, aquí lo tenemos al lado del Neue Klasse normal. ¿Qué pasa con este Neue Klasse normal? Ya hice un vídeo sobre el nuevo, sobre el BMW Vision D, creo que se llamaba, que prefiguraba un poquito, era este concept, pero un poquito menos refinado. Y como este en concreto no lo revisé en su momento, pues lo voy a revisar aquí antes de meterme con el modelo X, que es el todoterreno. Como podéis ver, desde frente tenemos una delantera súper sencilla, ¿vale? BMW está cambiando por completo el lenguaje de diseño aquí, lo está haciendo todo mucho más limpio. Me gusta mucho como el bocado que le están metiendo aquí en el morro a muchos de sus modelos por sus grandes parrillas, lo han metido aquí abajo también. ¿Por qué? Porque todo esto es completamente limpio y me mola muchísimo cómo lo han rematado. Simplemente tenemos aquí como gesto de diseño estos colmillitos en los laterales y aquí una pequeña arista. Si os dais cuenta, la he hecho muy arriba, es esta de aquí. Se nota muy poquito, pero está ahí. Y unimos lo que vienen a ser los faros delanteros con el riñón de BMW, así que me parece que queda una estética súper limpia. Y no solo están limpiando de elementos de diseño todo, sino que también la silueta ha cambiado bastante y ahora tenemos una silueta mucho más tradicional. No tenemos una silueta muy coupé aquí como vienen haciendo muchos fabricantes. Supongo que eso se lo dejan también para un posible Serie 4, claro, seguirá siendo el Serie 4 eléctrico y todo esto, y el nuevo Serie 3 pues tenemos una silueta de berlina un poco más tradicional, con una caída más tradicional. Y también hay otro elemento tradicional muy chulo que están utilizando aquí, que es el de bajar la línea de cintura muchísimo, ¿vale? La línea de las ventanillas la han bajado mucho y nos deja una visibilidad desde dentro bastante notable. Entonces, estos dos detalles me parecen los clave en estos conceptos. Si nos vamos a la versión X, es decir, a la versión todoterreno, vemos cómo esto se sigue dando, pero lo han hecho un poquito más complejo, ¿vale? Hemos metido una serie de elementos de diseño como son los riñones más tradicionales. Siguen siendo pequeñitos y muy verticales, ¿vale? Lo de muy verticales habrá gente a la que no le mole del todo porque se ven un poco como dientecitos de castor, pero es verdad que esto es lo tradicional en BMW, unos riñones bastante finitos. ¿Qué es lo que pasa? Lo han unido con el gesto de diseño aquí de los faros, que si os dais cuenta viene este por aquí este otro, y luego tendríamos otra línea más por detrás, por dentro, que no responde a ninguna de estas dos luces principales, pero bueno, tenemos un efecto muy tridimensional. Y por cierto, hablando de luces, los riñones también son una luz, ¿vale? Esto ya lo hemos visto en otros modelos de BMW, pero aquí se repite. Entonces, esto es algo a tener en cuenta. Dicen que quieren huir del uso del cromo, precisamente porque el cromo es un material bastante tóxico. El proceso que lleva a cabo para cromar las piezas es un proceso bastante tóxico. Entonces,
quieren huir de eso y simplemente le han metido lucecitas aquí. Pero como os digo, no solo eso es más complejo, sino que todo el frontal es bastante más complejo y utilizamos unos elementos de diseño que BMW viene utilizando mucho, como estas entradas de aire bastante grandes, que realmente, si os dais cuenta, no son entradas de aire. Nada de esto son entradas de aire. Como mucho, podríamos verlas aquí abajo, porque si os dais cuenta, esta superficie negra es sólida, entera. Entonces, son bloques que simulan una entrada de aire, pero que realmente simplemente le quitan un poquito de peso visual que, si no, desde esta arista de aquí hasta abajo se vería gigantesco. Entonces, me parece bien que utilicen una serie de elementos aquí para quitarle un pelín de peso visual. Luego, la entrada del lateral, pues como os digo, no es una entrada como tal, simplemente tenemos esta rendijita aquí para crear la típica cortinilla de aire que tienen los BMW, que ya sabéis que sale por aquí y se utiliza para mejorar aerodinámicamente cómo cubre la rueda y cómo funciona ese flujo en el lateral del coche. Entonces, estos son elementos a tener en cuenta, pero que han hecho que, como tridimensionalmente esto simplemente es como un bocado aquí enorme, han metido aquí un planito que funciona por un lado y otro aquí abajo. Entonces sigue siendo, pese a que gráficamente es un poquito complejo, sigue siendo a nivel de formas relativamente sencillo. Así que esto no me parece mal. Tenemos un visitante aquí, Totoro. ¿Quieres subir? Sí. Aquí tenemos a Totoro otra vez, a vuestro amigo Totoro. Y en el lateral vemos que juega muchísimo, no solo con esa línea de las ventanillas que baja mucho, mucho más de lo que estamos acostumbrados en los coches últimamente, sino que mantiene una sola línea entera de arriba a abajo. Esto es algo que Kia ya utilizó en el EV9 y se han acobardado un poco a la hora de llevarlo a producción, porque el hecho de cambiar las proporciones aquí tanto, ¿vale? De meter los 2/3, 1/3 al revés de cómo se suelen meter, puede ser complejo, puede llegar a ser complejo. El hecho de no tener los 2/3 aquí arriba y dejar la superficie aquí abajo más limpia hace que se vea un poquito extraño. No obstante, Totoro, no hace falta que me toques el teclado, no obstante, tenemos un lateral que se ve tremendamente limpio, como os digo. Sí que le metemos el volumen aquí extra de estos pasos de rueda muy reforzados, que además viene aquí con un poquito más, pero no metemos plásticos negros. Veremos a ver si a producción le meten plásticos negros o no, pero por ahora están utilizando todo juegos de aristas y de volúmenes aquí para quitarle peso visual a la chapa y no están recurriendo a meter plásticos extra, ¿vale? Cosa que me parece chula, que me parece interesante el hecho de que estén intentando esto. Como os digo, veremos si llega a producción el hecho de no meter aquí una arista un poco más marcada para tener unos pesos visuales un poco más habituales. Kia se acobardó un poco en su momento con eso del concept del EV9 al de producción. Totoro, no me pises el teclado. Y entonces veremos a ver, ya os digo, si esto llega a producción como tal. Si nos vamos al lateral, vemos como, lo dicho, se ve muy muy limpio. El hecho de que la ventanilla baje tanto hasta abajo y que la línea de hombro sea muy muy baja, creo que funciona incluso mejor en este concepto de SUV que lo que veíamos en la berlina. Porque a nivel de proporciones me parece que tiene mucho peso visual un SUV en toda esta zona, entonces es interesante el hecho de este lateral un poquito más bajo de lo que veníamos viendo. Hace que toda esta zona de chapa se vea menos pesada visualmente. Y si nos vamos un poquito hacia la trasera, antes de nada, desde arriba vemos que tenemos aquí una superficie acristalada enorme, gigantesca, pero vemos como este quiebro que metemos aquí en el capó lo estamos metiendo también aquí en el alerón y luego lo metemos en la parte trasera con los pilotos traseros. Estamos jugando lo mismo delante y detrás y también lo vemos en la zona de aquí del difusor trasero, que realmente juega a este bocado aquí, este volumen que se mete con un juego completamente vertical aquí. Entonces esto es interesante. También tenemos un juego por lo demás muy geométrico en los elementos de diseño como son en el difusor aquí, que le mete este borde con este biselito para hacerlo muy fuerte. No sé si me convence del todo el hecho de unir tanto los pilotos traseros, ¿vale? Sin llegar a unirlos del todo, porque ya os he dicho en otras ocasiones que el hecho de hacer esto hace que el coche se vea un poquito más estrecho visualmente. Entonces no estoy 100% convencido de que esto sea del todo lo correcto si queremos hacer que el coche se vea ancho. Además, con todos estos elementos aquí internos y no viéndose la L de BMW tan marcada, se me hacen un poquito Mercedes estos pilotos traseros, pero bueno, esto es un tema de cómo se ven.
Obviamente no llegará al mercado sin ningún tipo de marco en las ventanas y tengo curiosidad por ver cómo resuelven el tema de que se meta toda esta luna aquí sin dejar escalón. Supongo que en el momento en el que llega a producción dejarán ahí un poquitín de escalón para que se pueda meter la luna hacia abajo, pero ya os digo, el hecho de que se mantenga esta línea así, luego ya venga por aquí, hace que se vea muy limpio. Hace que el coche se vea muy muy limpio y la verdad es que me parece muy chulo porque da la oportunidad de sacar de forma muy suave y simplemente con volúmenes, sin marcar aristas ahí, el volumen del paso de rueda y hacer que el coche quede muy musculoso. Me parece que BMW está limpiando muy bien estas superficies y está haciendo muy buen trabajo. Estos concepts, si bien pueden no gustar a todo el mundo, a mí me parece que marcan una dirección de diseño hacia la limpieza, aunque aquí lo han complejizado un poco en toda esta zona, ya os digo, respecto al concept no X, a la berlina, que a mí personalmente me gustaba un poquito más. Esta forma de complejizarlo espero que no lo lleven mucho más a producción y que lo dejen lo más sencillo posible. También veremos si llegarán a producción las manetas aquí como de aleroncito, que de nuevo limpian la superficie muchísimo y quedan muy chulas. Y bueno, pues al menos es un cachito físico que podemos tirar de ello. No hace falta que tengamos manetas enrasadas o algo así, que igual si el coche se choca son difíciles de acceder. Esto es físico y queda aquí. La verdad es que es un detallito chulo. Si nos vamos al interior, pues tenemos otra de las grandes ideas de bajar esta línea de cintura bastante hasta abajo. Os voy a cambiar de color y nos vamos al azul de ahí de la pared. Y la parte buena de bajar esto tanto es que luego, obviamente, el cristal delantero, la luna delantera, no va a bajar tanto porque tenemos el morro del coche. Entonces tenemos aquí una zona doble en la que podemos meter pantalla, no es pantalla, esto está todo proyectado, ¿vale? Pero es muy muy interesante porque queda perfectamente enrasado con lo que veríamos en la carretera. O sea, al mirar en la carretera directamente bajamos lo mínimo posible la vista al habitáculo y tendríamos estas pantallas. Entonces me parece un uso tremendamente bueno de esto. O sea, me parece que esto es una idea muy, muy, muy buena, porque al final todo eso sería parte de la visión que quedaría tapada por el capó delantero, más siendo tan horizontal como es en este coche. Entonces, ya os digo, me parece muy interesante. Y eso nos permite liberar espacio para hacer cosas curiosas como estos radios en el volante por arriba y por abajo. Y esta pantalla, que si bien está un poquito desintegrada, a mí me parece muy, muy guay porque aquí no parece para tanto. Pero si nos vamos aquí, vemos que tiene una forma completamente irregular, que tiene diagonales, que tiene cortes aquí. Me parece muy chulo. Me parece muy chulo y que se ve muy, muy, muy moderno. Como os digo, el volante, puestos a no hacerlo redondo, pues al menos tenemos una cosa muy interesante, porque tenemos los radios típicos que vendrían por los laterales, arriba y abajo. Y en los laterales queda flotante. Entonces, ya os digo, me parece que queda muy guay, queda muy, muy chulo. Por lo demás, uso de tapizados muy interesantes, muy, muy interesantes. A nivel de colores, el bitono aquí queda muy chulo. El hecho de tener aquí este color así como terracota me parece que le da un ambiente muy acogedor y que, de hecho, en los asientos y en la trasera, pues vemos como incluso tiene un poquito de texturita extra, incluso metiendo aquí unos cojincitos para que sea más cómodo visualmente, para que tengan más aspecto de salón, que es lo que se intenta muchas veces en este tipo de concepts. Pero la verdad, el corte de cómo queda el asiento aquí en un color y en otro, me parece que queda a la vez dinámico y a la vez muy limpio a nivel de diseño. O sea, me gustaría que esto llegara a producción así, tal cual. Pero es verdad que BMW lo está haciendo muy bien y que en el iX, por ejemplo, de producción ya hemos visto ideas muy interesantes a la hora de utilizar tapizados un poquito diferentes de lo que viene siendo normal en el mercado. Y bueno, esto es básicamente este nuevo BMW Neue Klasse X, que realmente me he repetido porque nuevo Neue es lo mismo, ¿vale? Este Neue Klasse X Vision, como lo queramos llamar, que prefigura el nuevo iX3. Y ya os digo, me gusta mucho la dirección que está tomando BMW con estos concepts. Me parece que es súper interesante cómo está limpiando las superficies tanto y ojalá como respete la limpieza a la hora de meter elementos de diseño, que no se caliente metiendo elementos de diseño y lo deje todo lo más limpio y sencillo posible, como era en la berlina. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.